Ok. Em, Quisiera que, no lo tenemos, George, yo lo voy a leer, pero quisiera que me acompañen si tienen una Biblia, una celubiblia, una compubiblia, cualquier Biblia a la mano, al Evangelio de Juan capítulo 18, cuando Jesús es llevado delante de Pilato. Vamos a leer Juan 18 del 28 en adelante. Antes de leerlo, hoy voy a dar tal vez unas 3 ideas sueltas y no se preocupen, les prometo que al final vamos a aterrizar en algo, ¿sí? Pero síganme en ciertos caminos que parecen diversos, pero que al final van a aterrizar en una cosa, les prometo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, gracias. Por si acaso también estamos en vivo, por eso está ese celular ahí. Entendemos que hay muchos que no han podido venir hoy, así que hoy estamos, ¿cómo se llama? Haciendo un live stream, no sé cómo se dice en español, pero el culto está en vivo en Facebook. Si tienen algún amigo, pariente, familiar que no ha podido llegar, pueden compartirle el link de Facebook para que nos pueda ver también el día de hoy. Ok, ahora sí, Juan capítulo 18 del 28 en adelante. Luego los judíos llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Fíjense, agarra la turba de judíos, lo lleva a Jesús ante los líderes judíos, el Sanedrín. Ellos estaban obviamente en este complot, querían, ¿cómo se llama?, sentenciar a Jesús, no tenían cómo, entonces dice, lo llevaremos donde el gobernador romano. Solo para que sepan, Pilato y los judíos no se llevaban bien. Si leen la historia de Palestina en los tiempos del gobierno de Pilato, Pilato había tenido antes de esto 3 revoluciones judías. Y César ya le había dado sentencia de muerte a Pilato, una más y estás chao. Entonces Pilato estaba haciendo todo lo que podía para ganarse el beneplácito de los judíos. Y los judíos que lo detestaban, ahora vieron una causa común. Nos lavamos las manos y lo ponemos a este contra la espada y la pared, ¿sí? Porque tiene que hacer lo que le digamos, si no le causamos otra revolución, y el que se le está jugando ahorita es él, es Pilato. Entonces lo llevan a Jesús y Pilato sale y les hace una pregunta obvia, ¿de qué crimen lo acusan? Ahora yo les animo a leer y ver si les responden. No le dicen de qué crimen lo acusan, le dicen, si no fuera maleante no lo traeríamos. Se están lavando las manos. ¿Me está siguiendo? No le dicen, mira Pilato, lo estamos acusando de tal cosa. Le están diciendo, mira, te estamos diciendo que es criminal y tu trabajo es creernos. Eso se llama la justicia del linchamiento, la justicia de turba, en la que el raciocinio se pierde y la fuerza gana, ¿sí? Entonces, bueno, Pilato, versículo 31, como buen político les dice, pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley. Les dijo Pilato, nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Entonces, ¿qué les dice Pilato? Ustedes júzguenlo, si no me quieren decir de qué lo están juzgando, júzguenlo ustedes. Y ellos les dicen, no podemos porque no tenemos autoridad, solo tú tienes y tienes que hacer lo que te estamos diciendo. Presión social. Versículo 32, ahí Juan le mete una glosa y dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Versículo 33, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? Pilato le dice, mira, para poder yo darles gusto a ellos y ejecutarte, yo tendría que a ti juzgarte por sedición. Y para juzgarte por sedición tendría que decir que tú te has declarado rey de los judíos en contra de la autoridad de Roma. Así que eres rey de los judíos. Pilato le está diciendo a Jesús, dime no, por favor, dime no. Así me lavo las manos. Y Jesús le dice, no te voy a responder. ¿Tú me estás diciendo o te han dicho otros? Y le está devolviendo la pelota a su cancha y le está diciendo, no te voy a decir ni sí ni no. Voy a ver qué tanto tú puedes ejercer tu propia conciencia. Porque o tú me acusas o me estás acusando por los dichos de otros. Pero no voy a entrar en tu juego. ¿Estamos bien? Pilato, como buen político otra vez, le responde, versículo 35. ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato.
Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para que se enojen tanto, que me hablen conmigo para traerte aquí? Porque ellos no vienen a mí a menos que sea la última instancia. ¿Qué les has hecho? Y nuevamente Jesús les responde, saliéndose por la tangente. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Versículo 36. No, entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Sí soy rey, pero no soy un rey como ellos te están diciendo. Yo no he venido aquí a declararme rey del Estado de Israel. Yo no he venido a establecer un reino de este mundo. Si yo me hubiera declarado rey de este mundo, tendría un ejército que me defienda y nos iríamos a la guerra. Pero como ves, estoy aquí solo, porque mi reino no es de este mundo. Y Pilato le responde el versículo 37, así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pilato le dice, entonces eres rey, te puedo juzgar, me lavo las manos. Tú me has dicho y tu pueblo te ha acusado, yo solo estoy haciendo lo que me han pedido y lo que tú has concedido. Y Jesús le dice, tú lo estás diciendo, no yo. Pero sí te voy a decir una cosa. Fíjense que hasta aquí Jesús no les responde a Pilato ninguna de sus preguntas. Pero aquí le dice, te voy a decir una cosa. Yo estoy aquí para enseñarles la verdad. Y el que está del lado de la verdad me va a escuchar. Y la respuesta de Pilato es en la que quisiera que un cachito se queden. Versículo 38. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Jesús lo mira y dice, yo he venido, yo soy la verdad está delante de ti. Y Pilato lo mira y le dice, tantos años de político, tantos años de gobernador, todo lo que he visto, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y continúa la historia y sabemos lo que pasa, ¿no? Lo juzga a Jesús, lo mandan a la cruz, Jesús muere. La pregunta de Pilato es una pregunta que ha perseguido el corazón de la humanidad desde el principio. La pregunta de Pilato a Jesús es la pregunta que el ser humano se ha hecho desde el principio. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo es la verdad? Los filósofos griegos dedicaban su vida entera a buscar la respuesta a esta pregunta. Los filósofos chinos como Confucio buscaban la respuesta a esta pregunta. Los filósofos de la modernidad buscaban la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la verdad? Nos quedaremos con esa pregunta en la mano un ratito, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? Vamos a cambiar un rato de tema y les voy a hacer una pregunta. Ayúdenme, ¿en qué siglo estamos? ¿Están seguros? A ver, ayúdenme, ¿en qué siglo estamos? La mitad está segura. A ver, fuerte todos, ¿en qué siglo estamos? 21. Quiere decir, estamos a 2000 y fracción de años después de la venida de Jesucristo. Por eso contamos siglo 21. Jesucristo vino y a partir de ahí contamos el año cero de nuestra era. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, si estamos en el siglo 21, el siglo pasado, ¿qué siglo era? Siglo 20, los 1900. De 1900 a 1999 fue el siglo 20. ¿Sí? En el siglo 19, los 1800, había un poeta y autor que se llamaba H.G. Wells. Y él escribe un libro que se llama La Guerra de los Mundos. No es la película de Tom Cruise, por si acaso, ¿ya? No sé del que se ha visto la película, pero no he leído el libro, ¿ya? No es eso. H.G. Wells escribe un libro que se llama La Guerra de los Mundos y en este hace muchas predicciones sobre el siglo XX. Acuérdense que él estaba en el siglo XIX. Y él predice esto. Él dice, el siglo XX va a ser el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el siglo XX va a ser el siglo en el que la humanidad va a ser del lado a Dios. El siglo XX va a ser el siglo en el que la humanidad sistemáticamente se olvide de Dios. ¿Sabías que en el siglo XX las guerras y conflictos han matado a más seres humanos que en toda la historia de la humanidad antes puesta junta? En 10.000 años de historia registrada de la humanidad,
en el siglo XX hemos matado más gente que en 9.000 años anteriores, 9.900 años anteriores. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces Wells dice esto y acabado el siglo XX, al entrar al siglo XXI, se ve que se cumplió esta predicción. Pero esta predicción tenía un factor, síganme la idea. El ser humano se va a olvidar de Dios. El ser humano se va a olvidar de que se debe a un poder superior. Entonces el ser humano va a entrar en una relatividad absoluta. La relatividad absoluta hace que todo dependa del lente del que lo mira. ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien? Les dije, vamos a ver 3 caminos, ¿verdad? El juicio de Jesús es 1, la predicción de Wells es 2, veamos el tercero. Este es un poema de Arthur Guiterman, ese sí lo tenemos, Jorge. Este poema de Arthur Guiterman, o como se pronuncia en inglés, después mi esposa me va a decir, has asesinado el inglés hoy día. Él lo hace reflexionando en lo que fue el siglo XX y lo que el ser humano será en el siglo XXI. Y es un poema muy interesante, escúchenlo por favor. Dice, primero la odontología fue indolora, luego las bicicletas sin cadenas, los carruajes sin caballos y muchas leyes incumplidas. Luego la cocina fue sin fuego, la telegrafía fue inalámbrica, los cigarrillos sin nicotina y el café sin cafeína. Pronto las naranjas fueron sin semillas, el pasto fue sintético, el universitario sin sombrero, la dieta adecuada fue sin grasa. Las nuevas carreteras son sin polvo, el nuevo acero es inoxidable, nuestras canchas de tenis sin césped, nuestra nueva religión sin Dios. Se los voy a leer una vez más, escúchenlo, es bien bonito. Primero la odontología fue indolora, luego las bicicletas sin cadenas, los carruajes sin caballos y muchas leyes incumplidas. Luego la cocina fue sin fuego, la telegrafía fue inalámbrica, los cigarrillos sin nicotina, el café sin cafeína. Pronto las naranjas fueron sin semillas, el pasto fue sintético, el universitario sin sombrero, la dieta adecuada fue sin grasa. Las nuevas carreteras son sin polvo, el nuevo acero es inoxidable, nuestras canchas de tenis sin césped, nuestra nueva religión sin Dios. Este hombre dice, el ser humano se ha ocupado tanto de buscar la comodidad que ha olvidado la esencia. Pero repito una vez más, hemos buscado tanto la comodidad que hemos olvidado la esencia. Prefiero comer una naranja sin semillas que me he olvidado que la esencia de la naranja estaba en la semilla. Y al buscar en el ingreso al siglo XXI, al buscar el ser humano, el famoso carpe diem, vive el momento, el ser humano se ha olvidado de la esencia del momento. ¿Me están siguiendo? El juicio de Jesús, la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? La, entre comillas, profecía de Wells, viviremos el siglo más sangriento de la historia. Y el análisis de Guiterman, que dice, nos hemos olvidado de la esencia por buscar la comodidad. Eso nos ha llevado al momento en el que vivimos hoy. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? Ok, en medio de todo esto, ocurre algo por debajo, algo subyacente que muchas veces hemos perdido de vista. Y es que nuestra era, nuestra humanidad, nuestro mundo se divide en 3 grandes etapas. 3. La era precristiana, la era cristiana y la era postcristiana. ¿Vamos bien? La era precristiana es la era más o menos hasta el siglo IV después de Cristo. Pero como no es la era cristiana hasta la venida de Cristo, sí ahora, como contamos nuestros años, pero no social y culturalmente. Social y culturalmente, el cristianismo se volvió una fuerza universal más o menos en el siglo IV, ¿sí? Hasta el siglo IV vivimos en una era precristiana. ¿Por qué está marcada esta era precristiana? ¿Qué define esta era precristiana? Es la era del paganismo, así llamado, la era del desconocimiento de Dios. Y en esta era, si ustedes estudian la humanidad, no importa de qué parte del planeta seas, había un común denominador.
el ser humano se organizaba en caudillos y monarquías. ¿Me están siguiendo? Caudillos y monarquías. Pero en estas monarquías había un común denominador. El soberano, el rey, siempre era de alguna manera relacionado con su Dios. O era Dios o era descendiente de Dios. O era Dios o era descendiente de Dios. Entonces era un autócrata totalitario porque su palabra era divina. Los emperadores chinos, los emperadores japoneses, los emperadores romanos, los diferentes grupos de África, el Inca en Sudamérica, los aztecas y los mayas en Centroamérica, todos tenían este común denominador. Sus líderes, sus reyes, sus emperadores eran casi divinos, descendientes especiales de la línea que venía de Dios. Y por tanto ellos gobernaban sobre la gente con completa y absoluta autoridad, pues su palabra era divina. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Excepto en un grupo de gente, en un país muy chiquitito, en un lugar muy chiquitito, completamente irrelevante en esa época parecía para la humanidad, los judíos. Los judíos, de acuerdo a su fe, la primera fe en el mundo que dice, hay un solo Dios, no hay muchos, establecen un principio. Todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano comparte la imagen divina. No hay una línea de hombres que tienen mayor característica divina que los demás. Todos los seres humanos tienen un valor en sí mismo, pues todos son creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Del judaísmo obviamente llega Jesucristo, que es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías esperado, y Jesucristo con su mensaje de salvación abre una puerta y dice, el mensaje de Dios ya no es solo para judíos, sino para todos, judío y gentil, no importa tu contexto étnico, cultural, social, ni nada. El apóstol Pablo escribe en Gálatas y dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, pues todos somos uno en Cristo Jesús. Y Jesucristo abre el mensaje de la invitación de Dios para todos y nos dice, el mensaje ahora está abierto para toda la humanidad. Y este mensaje nace ahí en Judea y empieza a propagarse por todo el imperio romano, y en el siglo IV aparece un hombre llamado Constantino el Grande, un emperador pagano, que reconoce en la fe cristiana una manera de gobierno diferente. Y primero establece la tolerancia al cristianismo. Y dice, ya no vamos a perseguir más a esta gente, la vamos a tolerar. Y su hijo lo vuelve la religión oficial del imperio. ¿Me están siguiendo? Ok. A partir de ahí empieza lo que se llama la era cristiana. Debido a que Roma se cristianiza, la cosmovisión cristiana, judeocristiana, bíblica, empieza a gobernar las leyes de la humanidad. Pasan más o menos 1200 años y llegamos al siglo XVI. Este pastor y la historia. Les he dicho, síganme por favor. Llegamos al siglo XVI porque en el siglo XVI había sucedido algo. La fe se había desvirtuado. ¿Por qué? Escúchenme bien. Porque cuando la religión se hace ley, se vuelve tiránica y la fe desaparece. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo le dijo a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Jesucristo podía haber venido, podía haberle dicho al César, te caes muerto y a partir de ahora yo soy rey. Ese no fue el camino que Jesucristo enseñó. El camino de Jesucristo fue un camino al corazón, no al poder hegemónico, al poder político, al poder militar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Al principio de la historia, cuando la iglesia se hace poder en Roma, cuando la iglesia se vuelve la iglesia del Estado, empezaron bien, tenían todavía sus principios. Pero ¿sabes qué pasó? Con 2 o 3 generaciones, el poder robó al principio. Y la fe cristiana se distorsionó por completo, al punto que en el siglo XVI, donde estamos ahora en nuestra historia,
La Biblia había sido completamente olvidada por el mundo cristiano. Como la Biblia había sido olvidada, se decían cristianos, pero no sabían qué era ser cristiano. ¿Me estás siguiendo? Porque les habían dicho, eres cristiano, y si no, y si dices que no, te vamos a quemar. ¿Y qué enseñó el Señor del cristianismo? ¿Enseñó eso? No. Pero cuando la fe se hizo ley, se perdió la fe y se hizo tiranía. En 1500 aparece un resurgir de la fe que hoy no tenemos tiempo de explicar, y sale un hombre llamado Lutero, y este hombre Lutero empieza una reforma. La historia de Lutero nos tomaría 3 horas, un día si quieren podemos hacer un taller sobre Lutero. Estamos sobre ultra mega archi simplificando, ¿ya? Pero Lutero empieza una reforma, y la reforma de Lutero, normalmente nos enfocamos en esto, ¿verdad? Sola fe, sola escritura, sola fe, sola escritura, perdónenme. Sola fe y sola escritura. Y es verdad, Lutero dice, desde ahora la fe cristiana es una fe que se basa solo en la palabra de Dios y solo en lo que la palabra de Dios dice por la fe. ¿Vamos bien? Pero subyacente al mensaje de Lutero, entra por primera vez en la humanidad una idea, una semillita que Lutero plantó sin querer. Se llamó la libertad de conciencia. La misma semilla que Jesucristo había plantado en sus discípulos y que durante 4 siglos de persecución la iglesia cristiana había propagado hasta que se hizo poder. La libertad de conciencia. Lutero dijo, el ser humano no necesita ser gobernado por un sacerdote divino ni por un monarca autócrata. El ser humano es gobernado por Dios y tiene acceso directo a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, cada quien tiene libertad de conciencia. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? De esta semilla de Lutero, acuérdense, Lutero no tenía esta idea en su cabeza, pero el mensaje de Lutero plantó esta semilla en la gente. Nació el concepto de democracia participativa como hoy lo conocemos. Nació el concepto de que cada ser humano es libre de expresar en completa libertad su opinión y de escoger a sus gobernantes. ¿Vamos? ¿Me están siguiendo bien? ¿Sí? Y muchos pensamos en la Revolución Francesa, pero que no crean, la primera democracia que se estableció en la tierra, democracia absoluta, fue la norteamericana, no la francesa. La Revolución Francesa empezó antes, pero no empezó con el concepto de democracia participativa como hoy la concebimos. De hecho, la Revolución Francesa ganó y volvió a poner al rey. Y de ahí vino Napoleón y de ahí continuó la historia. Es una historia bastante larga y compleja. Pero la primera democracia realmente participativa y abierta es la democracia norteamericana. Por eso es que la Estatua de la Libertad los franceses se la regalan a ellos, porque nos dicen nos han ganado. ¿Ya? La Declaración de Independencia norteamericana comienza con esta frase, escúchenme. Les he dicho, síganme un poco porque todo va a caer en algo y no se preocupen, Pablo tiene que ver, ténganme un poco de paciencia. La Declaración de Independencia norteamericana comienza con esta frase: sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas. Estas verdades son evidentes en sí mismas. ¿Qué quiere decir evidentes en sí mismas? Que no necesitan demostración ajena porque en sí mismos son verdad. ¿Me están siguiendo? ¿Qué son? Que todos los hombres son creados iguales, que su creador les otorga ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Declaración de Independencia de Estados Unidos incluye 3 factores: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que tú tienes, según esta declaración, el derecho a estar vivo, el derecho a tener libertades obviamente cualificadas. Tu libertad no puede romper la libertad del de al lado. ¿Me entiendes? Mi libertad se termina donde empieza la libertad del vecino. Y que todos tenemos derecho a buscar la felicidad. Pero estos 3 derechos nacen, según la lógica de ellos, ¿de qué? De que hay un creador que nos ha dado estos derechos. Una cosmovisión en una era cristiana. ¿Se acuerdan que les dije que todo va a empezar a tener, ¿cómo se llama? Armonía, a engancharse. En la era precristiana,
gobernaba pseudo divinidades y hacían lo que querían. Nace la era cristiana y nace el concepto de libertad y de igualdad. Todos los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios. Al ser todos creados a imagen y semejanza de Dios, todos tienen los mismos derechos y el mismo valor. Aún mi enemigo. Jesucristo dice, ¿se acuerdan? Bendice al que te maldice. Bendice y no maldigas. Ora por tus enemigos. Pablo dice, no pagues mal por mal, sino vence con el bien el mal. ¿Me están siguiendo? Este concepto del valor de la vida mismo viene de la idea de que hay un creador superior que ha dado a todos el mismo valor. ¿Vamos bien? Esta idea que entra a la cosmovisión norteamericana establece el concepto de democracia que después rige a todo el occidente, incluido Europa y América. Los países que no han sido tocados por la cosmovisión cristiana, no estoy diciendo por la legislación religioso-cristiana, sino por la cosmovisión, por la manera de ver el mundo, influenciada por una fe cristiana que dice que hay un creador que a todo ser humano, comparto o no mi fe, le ha dado los mismos derechos. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Han continuado en la dictadura y la autocracia. Asia, África, Medio Oriente, nunca han tenido democracias participativas, excepto países como Japón, que después de la Guerra Mundial, o países como Corea del Norte, que es un país en su mayoría cristiano, Corea del Sur, perdón, en su mayoría cristiano, y Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial han dicho, vas a hacer lo que te decimos. Y han dejado al emperador y han establecido una democracia constitucional, porque sigue siendo un imperio con nobleza constitucional, parecida a la inglesa, ¿ya? Pero en todo caso, los países que no han tenido esa influencia de un mundo con cosmovisión cristiana, nunca han tenido democracia. ¿Por qué? Porque no hay un ente gestor superior que norme los límites a los que la persona puede llegar. ¿Me están siguiendo? Y les decimos, hemos entrado en una era post-cristiana, y esto es lo que Wells decía en nuestro poema del principio. En nuestra era post-cristiana, al retirar este factor, al decir no hay un ser superior, al decir la cosmovisión, la cultura, las universidades, los colegios y las naciones, no existe un ser gestor superior, el hombre se autogobierna, ha quitado de la ecuación este límite. Estos tres valores inalienables de la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad solo pueden nacer de la realidad de que haya alguien que se los haya dado en sí mismo. Porque el momento que no hay alguien que le dé al Mauri ese derecho, entonces yo tengo el derecho de imponerle lo que quiera si soy más fuerte. ¿Me entienden? En el mundo post-cristiano, el siglo XX ha sido el siglo más sanguinario de la historia. ¿Por qué? Porque en el mundo post-cristiano, el valor intrínseco de la vida del ser humano ya no existe. El ser humano ya no vale por lo que es, vale por lo que hace. Y si lo que haces ya no me conviene o va en contra mía, entonces tengo el derecho de destruirte. Y si nunca va a faltar por ahí el que me diga, y las famosas cruzadas. Volando dos cosas sobre las cruzadas. Lo primero, normalmente los que hablan de las cruzadas no tienen idea de lo que es. Nunca han leído historia, nunca han leído libros, no saben por qué empezaron, cómo fueron ni quiénes la hicieron. Así que lee un poquito antes de decir las cruzadas. En segundo lugar, les dije hace rato, los cruzados se decían cristianos, pero no eran cristianos, nunca habían leído una Biblia en su vida. La mayoría eran iletrados. Y en tercer lugar, aunque juntes todas las cruzadas y todas las guerras de esos siglos juntas, no se asemeja, no estamos hablando de diferencia de miles, estamos hablando de diferencia de millones. Entre la gente que ha sido asesinada por el marxismo ruso, el maoísmo chino y las demás guerras del siglo XX. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque aún en las cruzadas había un ente gestor en la mente de esta gente que decía, hay un Dios al que voy a pasar cuentas. Mi violencia, mal justificada desde el punto de vista de ellos, pero tiene que tener un límite, porque hay un límite de rendición de cuentas. Pero cuando quitas la rendición de cuentas, entonces el único límite es el que la fuerza te dé. ¿Me están siguiendo? Y hemos entrado a esa era.
Y en esa era, como el ser humano ha perdido de vista a Dios, ha perdido de vista una llenura, ha perdido de vista aquello que hacía del ser humano, nos hemos convertido en el poema que hemos leído de Gitterman. Vive el momento, porque la vida no tiene razón. Vive el hoy. Y en la búsqueda de vivir el hoy, hemos olvidado la esencia. Y hoy tenemos un ser humano vacío, un ser humano sin sentido, y un ser humano que quiere seguir viviendo los beneficios de una cosmovisión cristiana, abandonando al Dios de esa cosmovisión. En otras palabras, queremos seguir viviendo en el Edén, olvidándonos del creador del Edén. Hemos vuelto al mismo ciclo de caer en el error de Adán. Quiero los beneficios, olvidándome del dador del beneficio. Quiero vivir en un mundo en el que haya justicia, en el que haya libertad, en el que se respeten mis derechos, en el que no haya violencia, pero quiero vivir haciendo a un lado a aquel de quien emanan los derechos, de quien emana la libertad y de quien emana la justicia. ¿Me están siguiendo? Y lamentablemente tarde o temprano se va a caer. Se va a caer. Si seguimos viviendo en un mundo que quiere caminar hacia el secularismo absoluto, hacia olvidarse de Dios, entonces tarde o temprano vamos a retornar al mundo precristiano, en el que gobierna la ley del más fuerte, en el que tiene más poder gana, y en el que tu derecho no vale nada, porque no hay un dador del derecho. El dador del derecho ya no es Dios, es el Estado, y el Estado puede decidir cuál es y cuál no es tu derecho. No estoy hablando de izquierda, de derecha, de ningún modelo político social, estoy hablando de una esencia más profunda, de dónde emanan nuestros derechos. ¿Me están siguiendo? Ok, habiendo dicho todo eso, hablemos de Pablito, rapidito. Porque en qué época, ayúdenme, si están aquí, ayúdenme, no se duerman. ¿En qué época nació Pablo? ¿En qué época vivió Pablo? ¿Precristiana, cristiana o poscristiana? Fuerte, a ver, ¿en qué época? Precristiana. Fruto de la predicación de Pablo es que hemos entrado en la era cristiana, de la cual lamentablemente estamos saliendo. Pablo vivió en la era precristiana. ¿Saben qué no había en la época en la que Pablo vivía? ¿Saben qué no existía? No había el concepto ni siquiera la democracia, la libertad de expresión. No existía. Ese es un concepto que resultó de la predicación de Pablo y la reforma de Lutero. ¿Vamos bien? En medio de ese mundo vive Pablo entonces. Y Pablo llega al final de su vida en medio de ese mundo. En medio de ese mundo en el que él había predicado el evangelio. Y ahora Pablo está en una cárcel a punto de morir. Y le escribe a Timoteo su despedida. Y ahora sí, acompáñame por favor a 2 de Timoteo capítulo 4. Dice así: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está en la cárcel, le escribe a Timoteo y se despide y le dice, vamos a empezar del final al principio, le dice, ya he ido a un juicio y nadie me ha acompañado, me han dejado, se han escapado. Pero no me preocupa porque en el juicio Cristo estaba conmigo y ese primer juicio he ganado. Sigo aquí. Y sé que Jesús me va a seguir librando hasta el día que me tenga y me llame. ¿Vamos bien? Y Pablo dice, el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, yo les he dicho varias veces, Pablo no es que tenía doble personalidad, no es que 3 versículos arriba escribe y dice, estoy listo para que me maten, pero el Señor me va a librar. Sino que Pablo está declarando una cuestión de fe y confianza absoluta y está diciendo, mientras Cristo me tenga en esta vida, nada me va a pasar.
Y cuando Cristo me llame, nada va a hacer que yo renuncie a mi fe por salvar mi vida. Porque sé a dónde voy. ¿Me están siguiendo? Y arribita en el versículo 6 escribe y dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y esto quería llegar. Pablo está a punto de morir. Ven, Mauri, ayúdame. Vamos a decir Pablo hoy día. Aquí está Pablo. Pablo era romano. No lo podían crucificar. Entonces lo que hacen es poner una sillita, ¿sí? ¿Me puedes ayudar? ¿No te vas a enojar? No te sientes en la silla, sentate así de rodillas en el pisito. Pon aquí tu cabecita. Besito, así, eso. ¿Quién tiene que...? Cris, a ti te gusta ejecutar, ven. Vente por aquí, ven rápido, se va a cansar el Mauri. El Cris tiene un hacha y le dice a Pablo: ¿renuncias a tu fe? No. Buen viaje a ver a tu creador. Gracias, denles un aplauso a los dos. Pablo está escribiendo el preámbulo de esa escena. Y en el preámbulo de esa escena Pablo agarra y le dice a Timoteo: ¿sabes qué? Yo estoy listo para hacer sacrificio porque ya he acabado. He hecho lo que tenía que hacer. He vivido para lo que tenía que vivir. Y estoy tranquilo. Sé a dónde voy. Sé lo que me espera. Sé a dónde voy. Sé lo que me espera. Jesús ante Pilato le dice: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mi ejército vendría a defenderme. Pero yo he venido a establecer un reino de la verdad. Y el que conoce la verdad escucha mis palabras. Y Pilato le dice: ¿cuál es la verdad? Jesucristo mismo es la verdad. Jesucristo no nos mostró la verdad, Él es la verdad. Y Pablo descubrió esa verdad. Eso lo hemos visto hace 2 domingos, pueden verlo en YouTube, cuando se encontró con Jesús en el caballo. Y al conocer esa verdad, su vida fue transformada por completo. Y vivió toda su vida por esa verdad. Entendiendo esta verdad de Jesucristo: mi reino no es de este mundo. Y ¿sabes qué, hermano? A esto quería llegar. El reino al cual pertenecemos, si hemos tenido fe en Jesucristo, no es de este mundo. Es superior a este mundo. Y escúchame bien esto, porque tampoco es de otro mundo. Es superior a este mundo. Es más grande que este mundo. Este mundo es temporal, es finito, es limitado, es erróneo. El reino de Jesucristo es superior a este mundo. Y tú y yo tenemos la promesa de entrada a ese reino. Y tenemos la promesa, si de verdad has creído en Jesucristo, que un día X, no sabemos cuándo, Él va a retornar a este mundo y va a establecer su reino en este mundo a su manera. Pero mientras tanto, a nosotros nos compete ser representantes de su reino aquí y hoy. Y ser representantes de su reino es seguir el ejemplo de Jesús y de Pablo y de todos los otros apóstoles. Y cuando cualquier poder te pregunta: ¿de qué lado estás?, tú le dices lo mismo que Jesús le dijo: estoy del lado de un reino superior, de un reino diferente, de un reino que no es de este mundo, de un reino que de verdad busca la justicia, el amor y la paz. Durante 300 años la iglesia predicó ese mensaje y se ganó al mundo, literalmente se ganó al mundo. Y luego la iglesia se olvidó de ese mensaje y dijo: legislemos la fe, y perdió al mundo. ¿Me estás siguiendo? Nuestro trabajo es retornar al siglo I. Estamos en una era post-cristiana, en una era en la que el ser humano está volviendo a terminar el círculo y retornando a la era del relativismo, del ateísmo, de la ley del más fuerte.
Y nos toca a nosotros pararnos y decir, existe un ser superior que da derechos inalienables a todo ser humano, pero esos derechos los vamos a defender a la manera del reino al cual representamos. ¿Me están siguiendo? No es un reino que representamos con palos, picotas y armas. Es un reino que representamos viviendo el amor. No estoy diciendo que no reclames la justicia o lo que es correcto. Por favor, vean los videos que les he compartido antes en YouTube. No estoy hablando de eso, estoy hablando de nuestra actitud del corazón y nuestra actitud hacia el vecino. El corazón con el cual hacemos las cosas. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Tampoco estoy diciendo, dos cosas más y vamos a terminar, perdón, les dije hoy día tengan un poquito de paciencia. Tampoco estoy diciendo que salgas y digas, voy a morir por Jesucristo y te automartirices. ¿Sí? No somos kamikazes ni hijabistas, si no saben qué es eso. No somos suicidas de la fe. Jesús no nos ha llamado a eso. En el siglo II hay un autor cristiano de la segunda generación, discípulo de Juan, se llamaba Ignacio de Esmirna, y él escribe y dice, él estaba yendo a ser torturado en Roma y finalmente ejecutado por su fe, y él escribe y les dice a los hermanos, si Jesucristo me libera, me liberará, y si Jesucristo me lleva a la muerte, me llevará a la muerte, pero les recomiendo una cosa: ustedes no se vayan a hacer mártires a menos que Dios los llame, porque el que se va a hacer mártir en sus propias fuerzas va a perder. En otras palabras, hermano, no te estoy diciendo que vayas a hacerte pegar en nombre de una cosa. Te estoy diciendo que cuando la vida te enfrente con la decisión de quién eres, recuerda que tú representas a un reino más grande y diferente, a un reino que vive bajo otros valores y a un reino que trasciende este mundo. ¿Me están siguiendo? Ese corazón es con el cual Pablo fue a su final, y ese corazón, esa certeza de haber vivido para Cristo, de haberle dado toda su vida a Jesucristo, de haber vivido como Cristo manda, es lo que le permitió escribir a Timoteo estas palabras y decir: estoy listo, sé a dónde voy, sé lo que me toca, estoy en paz. No es fácil, es difícil, da miedo. Por eso es que Ignacio decía: no vayas y lo hagas en tus fuerzas, haz las cosas cuando Dios te llame a hacerlas. Mientras tanto, vive tranquilo, pero vive conforme a quien eres. ¿Me están siguiendo? Lo último, antecitos de eso, Pablo le escribe a Timoteo nuevamente, justo antecitos de su despedida, le escribe a Timoteo y le dice esto. Vamos a ver esto, lo último, 2 Timoteo 4, del 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra. Hágame un favor, mirar al que tienes al lado, si lo podemos proyectar, lo tenemos, está al final eso. Ok, eso. Mirar al que tienes al lado y dile: te doy este encargo. Y ahora el que te ha dicho, dile: yo también. Ok, están en vivo, que los escuchen, van a pensar que estoy hablando solo. A ver, dile: te doy este encargo. Ok, ahora léanlo conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Ese encargo le dio Pablo yendo al final de su vida a Timoteo, y ese encargo nos llega a nosotros. Volviendo atrás, por favor, una vez más. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, sea tiempo de paz o tiempo de conflicto. Predica la palabra, predica la verdad, demuestra el reino al cual perteneces, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Corrige, reprende y anima a los de tu lado y a los del otro lado. Pero ¿cómo? Con paciencia, sin dejar de enseñar. No a gritos, no a palos, enseñando. ¿Vamos bien? Seguiremos, por favor. Son 2 versículos más y vamos a acabar. Dice así, versículo... ya me perdió. Porque llegará el tiempo
en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Hazme un favor más, una vez más, mira al de al lado, y esto es parte del encargo. Y léele fuerte y dile esto. 1, 2, 3. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Paren ahí. ¿Estamos en tiempos difíciles? ¿Qué nos dice Dios? Sean prudentes, no temerosos, no lanzados, prudentes. Soporta los sufrimientos. Ojo, calificado ese sufrimiento. Ese sufrimiento por tu fe, no por tu tendencia de cualquier otra cosa, por tu fe. Dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Voy a terminar con dos cosas, por favor, escúchenme bien, esto es lo último, les prometo. Un versículo antes Pablo dice: llegará el tiempo en el que no tolerarán la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿Se acuerdan el final del poema de Grietemann, creo que era? Que dice: nuestra religión sin Dios. ¿Sabes qué? Durante los últimos 50 años la iglesia cristiana ha hecho de la fe lo que le ha dado la gana. Hemos ido tras pseudo nuevo apóstoles, tras profetas de la prosperidad, tras vendedores de humo, que han hecho de la fe un servicio del hombre. Y cuando la fe es confrontada, ¿ahora qué hago con mi teología? Si toda mi teología gira en torno al hecho de que lo que yo digo se cumple. Y entonces sale alguien y manda un mensajito por WhatsApp: la palabra de Dios dice, de verdad no me estoy inventando, la palabra de Dios dice que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Entonces yo ordeno, yo decreto que desde mañana en Bolivia hay democracia absoluta y el gobierno que me gusta va a estar de turno y que todos tienen pan en abundancia, y porque yo lo he dicho, así es. Y no me estoy inventando, estoy parafraseando lo que de verdad está circulando en redes cristianas. ¿Y qué hacemos con esa teología? Volvemos a 2 Timoteo. Llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Pero tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Como cristianos hoy, hermanos, estamos llamados a hacernos esta pregunta: ¿mi fe es bíblica? ¿O mi fe es lo que a mí me gusta que sea? Y con esto concluyo. Les dije dos cosas, esa era una, esta es la segunda. Si tu fe es bíblica, vas a caer mal. Si tu fe es bíblica, vas a caer mal. ¿Sabes por qué Pablo, por qué Jesús, por qué los apóstoles y por qué durante 3 siglos y medio en realidad nuestros hermanos eran asesinados vez tras vez y perseguidos? ¿Sabes por qué nuestros hermanos los persiguen en el Medio Oriente, en la China y en África? Porque caen mal. ¿Y sabes por qué caen mal? Porque representan un reino diferente. Porque no se alinean ni a un lado ni al otro. Porque promulgan la paz, la tolerancia, la libertad universal. Estos 3 derechos: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Porque declaran que tus derechos terminan cuando empiezan los del otro. Porque hay un ser superior del cual emana el derecho. Y ante ese ser superior rendiremos cuentas. Y aunque mi sociedad no lo viva así, yo lo vivo así. Porque yo vivo bajo el gobierno de su reino, no del reino temporal en el cual estoy. Y vas a caer mal. Cuando venga alguien de la derecha y te diga los derechos, y tú digas: mira, no concuerdo en muchas cosas con ellos, pero yo tengo un límite. Y cuando venga uno del otro lado y te diga: pero y tú vas a decir un ratito: hermano, con esto les dije iba a terminar, y esto es el mensaje de todo. Escúchame. Hablemos a la iglesia ahora. En estos momentos de crisis, Dios nos ha llamado, como hemos leído en Timoteo, a la prudencia, pero también a la evangelización, a la exhortación. No agarrar a la gente a bibliazos,
no a inventarnos una teología que nos guste, a vivir bajo la normativa del reino en el que vivimos, a tener la mirada puesta en Él y a decir como Pablo: mientras Dios me tenga aquí, voy a caminar en su reino, sabiendo que Él no va a permitir que nada pase, y cuando llegue la hora voy a estar listo. No es fácil, para nada. Nuestra fe es puesta en juego, y yo mismo no me siento a veces con la capacidad de decir sí puedo. A veces digo no puedo, Señor, no puedo, prefiero zafar. Pero hay un Espíritu de Dios que está en nuestros corazones, que te agarra y te dice: no te preocupes, no es en tus fuerzas, es en las mías. Depende de mí, no de ti. Y cuando te llamen a dar testimonio de tu fe, no te preocupes por lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo pondrá en ti las palabras. Eso les dijo Jesús a los discípulos. Amén. Perdón, ha sido un poco largo, hemos dado vueltas, pero he tratado de condensar varios conceptos en un solo mensaje, de tratar de darnos un poquito de ideas y de animarnos un poco y de darnos un poco de norte, espero, de parte del Señor y de su palabra. Amén.